Bien, vamos a empezar la clase. Nos habíamos quedado la semana anterior en la parte de fundamentos de seguridad. Estábamos hablando de los conceptos, ¿sí? Recuerden que tenemos 3 objetivos planteados de este tema. Definir qué era peligro, riesgo y daño. Y nuestro segundo objetivo era, y ya lo hicimos esto la semana pasada, y nuestro objetivo era, el segundo, definir las técnicas preventivas. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de las técnicas preventivas, ¿sí? Debemos saber que tenemos 4 especialidades de técnicas preventivas que se pueden aplicar dentro de una empresa, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos que hay el departamento de prevención de riesgos laborales, estamos hablando de un departamento macro, ¿sí? De un departamento que se dedica a vigilar por la salud del trabajador, que se encarga de otorgar el equipo de protección personal, que se encarga de capacitar al trabajador. Entonces, es un departamento amplio, ¿sí? O también aquí dentro del Ecuador, el departamento de prevención de riesgos laborales se conoce como seguridad y salud ocupacional. Ese es como el macro, el nombre macro que hace referencia a esto. Pero, ¿cómo puedo buscar prevenir estos riesgos laborales? ¿O cómo puedo evitar o mejorar el ambiente de trabajo de mi empleado? ¿O cómo puedo buscar nuevas técnicas de salud? Pues para ello me voy a las técnicas preventivas, ¿sí? Y vamos a ver cada una de esas técnicas preventivas. Primero las vamos a subclasificar en 2 tipos: las técnicas médicas y las técnicas no médicas, ¿sí? Las técnicas médicas se las va a denominar ahí medicina del trabajo, ¿sí? La medicina del trabajo siempre va a estar abordada desde un médico ocupacional, desde un médico prevencionista, desde un médico general, ¿sí? ¿Y quién me dice quién se encarga de la medicina en las empresas públicas? ¿Quién me dice quiénes son las empresas encargadas? Ay, perdón, está que me llega mensajito. Ya hice. ¿Quién? A ver, Pedro. ¿Quién es la institución que se encarga de velar por la salud de los trabajadores públicos? ¿Cuál es la institución que se encarga de eso? Pedro, díganos. ¿Ha escuchado? ¿Tiene idea? Un ministerio de trabajo. El Ministerio de Trabajo, bueno, se encarga de normar, ¿no? Que todo esté correcto, que se esté cumpliendo la normativa, pero hay una que se encarga específicamente del área de salud. ¿Cuál es esa institución, José? El IES. El IES, correcto, ¿no? Muchas gracias. No solo de los servidores públicos, también se encarga de las empresas, de los empleadores privados, ¿sí? Quien también tienen la obligación de afiliar a sus trabajadores, ¿no? Y todas las empresas privadas lo hacen, pero es lo que se debe hacer o lo que dice la ley, ¿no? Entonces, como vemos, esta técnica preventiva de la medicina del trabajo es meramente del área de la salud. En algunas empresas grandes, dice, por ejemplo, Petroecuador, empresas petroleras, empresas grandes, tienen un médico de cabecera, un médico ocupacional, que se encarga de vigilar la salud de sus trabajadores dentro de los campamentos. Hablemos ahora del COVID, hacían las revisiones para que las personas que entren no estén infectadas, ¿verdad? Entonces, de esa forma preveníamos que otros trabajadores también contraigan el virus, ¿no? Entonces, perdón. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí simplemente hay un médico ocupacional, no es un médico especialista, se encarga de
dar una vigilancia primaria, una atención primaria a los trabajadores, ¿sí? Que si sufriesen algún accidente, pero no es un médico especialista, se deriva, ¿sí? Hacia otros lados, sí. Por ejemplo, aquí en la institución donde yo trabajo, el área de salud y seguridad ocupacional, pues quiso aplicar esta técnica preventiva. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues nos derivan al IES y vamos al área de medicina preventiva con un médico ocupacional o un médico general que nos haga una revisión general, que diga, no voy al médico porque sea enfermo, sino es como preventivo. ¿Ya? Eso es lo que más o menos hace el médico ocupacional. ¿Sí? Muchas empresas tratan de cumplirlo haciendo citas con el IES para que vayan sus trabajadores. Otros lo tratan de cumplir teniendo su médico primario dentro de su estación de trabajo, ¿sí? Y otros pues simplemente no le dan el seguimiento, pero afilian al trabajador al IES. Entonces con eso cumplimos o abordamos esta técnica preventiva. ¿Qué hacen estas instituciones como el IES o estos doctores que están dentro de las empresas? Aparte del seguimiento que le dan al trabajador, permiten sacar estadísticas de nuestra empresa. ¿Qué estadísticas nos pueden dar? Nos pueden dar los índices de gravedad, es decir, cuántos accidentes de trabajo hay dentro de esta empresa, ¿sí? ¿Qué tan graves son? Y cuánto es, por ejemplo, la tasa de mortalidad. Entonces, todas estas estadísticas las podemos recobrar o las podemos tener a partir de eso, ¿no? Es así que el IES cada año publica cuáles son las provincias donde hay más accidentes de trabajo o donde hay más tasa de mortalidad por accidentes de trabajo, o qué es más común, digamos, en el área de construcción. ¿Cuál es lo más común que le puede pasar a un trabajador? Lesiones como pérdidas del pulgar, como pérdidas de algún dedo, o por ejemplo lesiones, qué actividad laboral produce más muertes al año. ¿Sí? Entonces, todas estas estadísticas las podemos encontrar siempre a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Sí? Tenemos otras técnicas preventivas, ¿no? Estas técnicas ya no son médicas, por lo tanto, los podemos aplicar desde un prevencionista, desde un ingeniero que se dedica al área de seguridad de salud ocupacional, ¿sí? ¿Cuáles son estas técnicas no médicas para prevenir riesgos laborales? ¿Sí? Primero tenemos la seguridad en el trabajo, ¿sí? Que vemos ahí en color amarillo. ¿Quién me dice o qué ha escuchado de seguridad en el trabajo? ¿Sí? A ver, Jaycee, ¿qué ha escuchado o qué se le hace referencia a usted cuando dice seguridad en el trabajo? Todas las herramientas necesarias para la seguridad del trabajador, Ya, cascos y todo eso. ya, correcto. Como que nos vamos a las herramientas, a que que el trabajador los pueda utilizar adecuadamente para que no sufra ningún accidente de trabajo. Correcto, Jaycee, ¿no? Entonces, y tiene el concepto un poco más claro. Muchas veces el error que tenemos las personas que no tienen conocimiento en el área de prevención de riesgos laborales es que piensan que prevenir riesgos laborales es que en su empresa le den un casco de protección personal, ¿ya? Que le den el equipo de protección personal. Entonces usted piensa que con que le den el casco, con que le den los guantes, usted se siente seguro, ¿verdad? Ha cumplido en la empresa y está correcto. Es una empresa que vela por la seguridad de los trabajadores, ¿sí? Cuando ya sabemos o ya vamos a ver más adelante que otorgar el equipo de protección personal es el último paso dentro de la prevención de riesgos laborales, ¿sí? Y muchas veces los trabajadores lo confundimos y creemos que prevención de riesgos laborales solo es el área de seguridad en el trabajo, en el que me van a dar mi EPP y con eso me voy a sentir feliz y contento, ¿no? Entonces no es así. Ese es el último paso, como les decía. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad en el trabajo? ¿Sí? El objetivo de la seguridad en el trabajo es tratar de disminuir los accidentes de trabajo
o tratar de eliminarlos, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Pues tratando de eliminar ciertos riesgos, ¿sí? ¿Cuáles riesgos? Pues los riesgos derivados del uso de herramientas, maquinarias y equipos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchemos seguridad en el trabajo, seguridad, va a hacer referencia a que lo que la empresa busca es que cuando usted esté maniobrando un equipo, no sufra ningún accidente de trabajo. Cuando esté maniobrando una herramienta, por ejemplo, un taladro, no le pase nada, ¿sí? Que cuando usted esté operando cualquier maquinaria, no le suceda nada, ¿sí? Y recordemos la definición que vimos la clase anterior, accidente de trabajo. ¿Qué era accidente de trabajo? Melvin. ¿Qué era Los, accidente de acci- trabajo? Sí. los accidentes de trabajo son como cosas que pueden pasar dentro de la empresa, o sea, no por, o bien de manera intencional o accidentalmente, mejor dicho. Ya. ¿Y qué podría usted, un ejemplo de accidente de trabajo, cuál podría ser? Eh, pues sería, por ejemplo, en una construcción que de repente se cayera un bloque de ladrillo o algo, y claramente ahí eso serviría a tener siempre el casco puesto, ya que eso reducía el impacto. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, un golpe por una proyección de un objeto, ya. Muy bien, gracias, Melvin. Entonces, ahí ocurrió un accidente de trabajo y le golpeó al trabajador, pero si tenía el casco, pues no, simplemente puede haber sido un susto. Pero si no tenía el casco, seguramente el golpe fue muy fuerte, le pudo haber producido no solo el golpe, sino también un corte y ya, ese es el accidente de trabajo, ¿sí? El accidente de trabajo es ese suceso imprevisto cuando ya hay un daño al trabajador, ¿sí? Entonces, si en ese ejemplo que nos puso Melvin, si me cae el ladrillo y no pasó a mayores, pues es simplemente un incidente de trabajo, no ha pasado nada. Pero si ya derivó en alguna fractura, en alguna lesión en el trabajador, ahora sí lo considero un accidente de trabajo, porque ya se materializó el daño, ¿sí? Ya hay sangre, por así decirlo, ya hay un golpe, ya hay una fractura, o incluso la muerte del trabajador, ¿sí? Entonces, eso para que lo vayamos anotando, ¿no? Que el accidente de trabajo es cuando ya hay el daño en el trabajador. Entonces, la seguridad en el trabajo, retomando este concepto, lo que busca es justamente eso, ¿no? Evitar la aparición de estos accidentes de trabajo, y los accidentes de trabajo se derivan de los riesgos mecánicos, ¿sí? De los riesgos mecánicos. ¿Y cuáles son los riesgos mecánicos? Son aquellos que se derivan del uso de herramientas, equipos o maquinarias de trabajo, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más en detalle, pero pues ahora lo vamos a desglosar así un poco general. La siguiente técnica preventiva que tenemos ahí es la higiene industrial. A ver, ¿qué le dice a usted, Edison, la palabra higiene? Por ahí con industrial. ¿Qué le dices esa expresión? La limpieza, por ejemplo, en la industria alimenticia, las máquinas se deben limpiar a fondo. Por ejemplo, las desmontan y las van limpiando partes por partes. Ya, Porque correcto. si bien uno puede limpiarla así por la superficie, pero no por dentro, la suciedad se va acumulando y se puede mezclar con lo que se esté realizando, pues. Y eso puede ocasionar graves inconvenientes en la salud. Ya, es decir, puede haber una contaminación, por ejemplo, de virus o bacterias, ¿verdad? Que puede derivar en lo que nos decía usted, inconvenientes para la salud de las personas que consuman eso, ¿verdad? Ya, muy bien, eso nos decía eso. Correcto eso. Entonces, nosotros escuchamos higiene industrial, justamente es eso. Nosotros queremos prevenir que existan virus, que existan bacterias o que exista cualquier tipo de agente que pueda afectar mi salud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de higiene industrial, lo que buscamos es prevenir o eliminar
¿sí? La aparición de enfermedades profesionales dentro del trabajador, ¿sí? ¿Y qué eran enfermedades profesionales, Pedro? Son todas aquellas que dan una mal estado al trabajador, puede ser bienestar físico, psíquico y social. Ya, muy bien, Pedro. Entonces son aquellas derivadas del trabajo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos, retomando el concepto de higiene industrial, busca prevenir enfermedades profesionales que pueden derivarse de la contaminación o el medio ambiente en el que esté expuesto el trabajador, ¿sí? Háblese que puede estar expuesto a agentes químicos, es decir, por ejemplo, este trabajador puede estar maniobrando cloro, puede estar maniobrando ácidos, y si no tiene el equipo de protección personal adecuado, puede estar inhalando estos químicos o estos humos, ¿verdad? Durante años, y recién como a los 5, 10, 20 años recién aparecen problemas en su salud. O por ejemplo, personas que trabajan en la carpintería siempre están rodeados de polvo. A largo plazo, en algún momento le va a afectar a ese trabajador. Y en algunos casos ocupe o no el equipo de protección personal, ¿sí? O por ejemplo, agentes biológicos. Háblese ahora de la pandemia, ¿no? Que nos dejó ver muy claro cómo es la transmisión de los agentes biológicos. Si no usábamos la mascarilla o si no tomábamos las debidas precauciones de estarnos lavando las manos, de no tocarnos los ojos, era muy fácil contaminarse, ¿no? Y en algunas empresas podemos estar expuestos a agentes biológicos y tenemos que seguir los protocolos para evitarlos, ¿no? O háblese de algunos agentes físicos, ¿sí? Agentes físicos como por ejemplo el ruido, ¿sí? Después de tantos años de trabajar bajo el ruido, pues seguramente ya estoy sordo en un punto dado y no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, o por ejemplo, agentes físicos como las vibraciones, por ejemplo, trabajar con un taladro durante años, en algún momento le va a afectar a su salud, ¿sí? Entonces, la higiene industrial busca que cuando usted esté expuesto a cualquiera de estos agentes medioambientales, ya sean físicos, químicos o biológicos, usted no desarrolle, producto de esta exposición, enfermedades derivadas del trabajo, ¿sí? Y vamos con la última técnica preventiva, ¿sí? La técnica preventiva se conoce como tal como ergonomía, pero nosotros la vamos a englobar en ergonomía y psicosociología, porque les comento, ¿no? La psicosociología es muy difícil probar o engloba o va mucho a la salud mental del trabajador, y las enfermedades mentales o los problemas mentales o de salud mental que nosotros podamos tener son muy difíciles de mostrar que son producto del trabajo, ¿sí? Entonces lo vamos a englobar o lo vamos a meter aquí como en la ergonomía, porque la ergonomía pues a mí tiene algo que ver ahí con la psicosociología, entonces por eso lo vamos a englobar aquí. A ver, José, usted ha escuchado la palabra ergonomía. ¿Qué le dice a usted esa palabra? ¿Ha escuchado tal vez? No, no lo he escuchado. No he escuchado. Melvin, ¿ha escuchado la palabra ergonomía? No, no he escuchado. Ya, muy bien. Jaycee, Tampoco, Inge. No sé qué Edison, será. nada. Edison. Pues, ya, díganos, Edison, ¿alguna idea que tenga de ergonomía? Con la psicología, no, ergonomía, Ajá. ¿tiene que ver con el estado mental de la persona? No, la psicosociología.
A ver, vamos a ir con Pedro. No, no he escuchado. Ya, muy bien. Bueno, la ergonomía es una técnica preventiva que lo que busca es que el trabajo se acople al trabajador y no el trabajador a su puesto de trabajo. Ejemplo, por ejemplo, trabajamos ahorita nosotros en oficina, nos toca estar online, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos aquí sentados, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi mesa es muy alta y mi silla es muy baja? ¿Qué va a pasar con usted después de 8 horas de clase seguidas? Dolor de espalda. Le va a doler la espalda, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tengo un sillón de gerente y tengo un buen escritorio? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Será mejor o no? Sí. Sí, pero también José dice, dice, a ver, ¿nos iba a decir algo ahí, José? Hoy. Ya. O sea, sí va a ser más cómodo, ¿no? Pero después de 8 horas de estar sentado en ese súper sillón cómodo, ¿seguirá siendo cómodo? ¿Qué opinan ustedes? No, porque igual cansa. Ya, correcto, pero ya va un cansancio también del estrés, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues que nosotros tratamos de adaptar mediante esa técnica preventiva el puesto de trabajo de tal forma que usted se sienta bien o se sienta menos cansado durante su jornada laboral, ¿no? Durante todas las 24 horas, ¿sí? O si no es lo suficientemente, o si no se logra hacer lo suficientemente cómodo para el trabajador, pues, por ejemplo, le vamos a otorgar periodos de descanso más seguidos, ¿sí? Por ejemplo, ya le doy esta silla, ya le doy todo esto, pero aún así no resulta del todo cómodo, pues le vamos a tener que dar descansos. Cada 2 horas va a tener que tener un descanso de 15 minutos el trabajador, ya dentro de su horario de trabajo. Un ejemplo, ¿no? Tiene que ser un poco más extremo la incomodidad del trabajador para determinar esto, ¿no? Entonces, de eso se trata la ergonomía, de tratar de mejorar el puesto de trabajo, ¿sí? Para poder evitar la fatiga del trabajador. Dícese la fatiga, nosotros definimos esto como un cansancio, como un dolor, que cuando ya nos acostamos a dormir, cuando ya descansamos o cuando nos desestresamos, desaparece. ¿Sí? Eso es la fatiga. Digamos, ahorita estoy trabajando toda la mañana, estoy en clases toda la mañana, termina la clase ya a la 1 de la tarde, me levanto, me despejo, me voy a descansar un rato y ya me siento mejor. Quiere decir que usted no era que estaba enfermo, solo estaba fatigado, solo estaba estresado. ¿Sí? Entonces la ergonomía busca eliminar esa fatiga producto de posturas o de jornadas de trabajo muy extenuantes, ¿sí? Y pues aquí como va de la mano, la fatiga también puede derivarse de un factor mental, pues tenemos también la psicosis.